Y bueno, yo le invito a abrir su Biblia en el libro de Esther, capítulo 3, versículo número 5 y el versículo número 6. Amén. Así como están sentados, Esther capítulo 3, versículo número 5 y versículo número 6. Amén. Lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice: cuando Amán vio que Mardoqueo no se inclinaba ante él, ni le rendía homenaje, se llenó de furia. Cuando se había enterado de la nacionalidad de Mardoqueo, decidió que no bastaba con matar solamente a él. Entonces buscó la forma de destruir a todos los judíos a lo largo y ancho del imperio de Jerjes. En otra versión dice Asuero, es el mismo. Okay. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por la bendición que nos das de estar aquí en tu casa, alabar, bendecir tu nombre juntos, Señor, y ahora también dispuestos todos para recibir lo que tú tienes para nuestras vidas hoy. Espíritu Santo, toma control de este momento, y Espíritu Santo, toma control de mi vida, y que ninguna palabra de humana sabiduría pronuncie en estos labios, sino lo que viene de lo alto para bendición y edificación de la iglesia. Señor, bendice nuestras vidas, nútrenos espiritualmente a través de esta palabra, que no vuelva vacía, que lleve fruto y fruto abundante, y recibe en todo tú toda la gloria y toda la honra. Amén y amén. ¿Por qué te odia Satanás? De eso vamos a hablar en esta tarde. ¿Por qué te odia Satanás? Cuando eres un hijo, cuando eres una hija de Dios, usted tiene que saber, por más bonitos pensamientos que querramos tener, de que le caemos muy bien al diablo, le caemos mal. Cuando somos hijos de Dios, el diablo nos odia. Satanás, nuestro enemigo, hablando en el sentido espiritual, nos odia. Y en la Biblia, en el libro de Esther, es caracterizado por usar muchos tipos, ¿verdad? En el estudio bíblico, tipos, ¿verdad?, que representan una cosa u otra, ¿verdad? Y en este caso, personaje antagónico, por decir así, de esta novela del libro de Esther es Amán. Y Amán es tipo de Satanás o del diablo. Y aquí en estos dos versículos, pero yo quisiera que usted se vaya a la casa y lea todo el libro de Esther, eso va a ser extraordinario. Pero cuando en la Biblia encontramos a Amán, Amán es tipo, este personaje es tipo de Satanás, y Mardoqueo es tipo de, en esta ocasión, para lo que voy a hablar, de los hijos de Dios. Entonces Amán se enfureció y odió tanto a Mardoqueo por diferentes razones. Y la número uno, porque era diferente. Porque la misma razón por qué Amán odiaba a Mardoqueo son las razones por qué Satanás nos odia a nosotros como hijos de Dios. ¿Por qué? Porque eres diferente. Satanás te odia porque eres diferente. En ese mismo capítulo 3 de Esther, vamos al versículo 8. Dice: luego Amán se acercó al rey Jerjes y le dijo: hay cierta raza dispersada por todas las provincias del imperio que se mantiene aislada de todas las demás. Tienen leyes diferentes de los demás pueblos y se niegan a obedecer las leyes del rey. Por lo tanto, no conviene a los intereses del rey que ese pueblo siga con vida. Para entender estos conceptos o estos pasajes que estamos leyendo, le voy a resumir. Amán era un servidor del rey, el de más alto rango. Si usted lee los primeros dos versículos, Amán se le había dado la posición después del rey Asuero de Jerjes, era el de más alto rango dentro del reinado de Jerjes o de Asuero. Entonces, no había otro más poderoso en el reinado que Amán después del rey. Entonces, Amán pues se creía mucho, ¿verdad? Porque era el número 2, ¿verdad? En el orden de autoridad en el reinado de Persia. En este caso era el reinado de Persia. Entonces, aquí encontramos que Amán descubre que, debido a que él tenía ese rango, el rey había dado una orden
que todos cuando pasaran por donde estaba Amán había que inclinársele y había que rendirle homenaje y pleitesía. Casi adoración se le tenía que rendir a este hombre llamado Amán. Pero Mardoqueo, siendo un hijo de Dios, siendo judío, porque acuérdense que en el reinado de Persia era una nación pagana, pero había los que habían sido traídos cautivos de los judíos. Entonces ya habían pasado muchos años y ya entre esa nación había los persos y también los judíos, y se habían multiplicado los judíos dentro de Persia también. Entonces ahí había una mezcla. ¿No les suena muy parecido a lo que hay hoy? Nosotros estamos en el mundo. Y esta mañana recibíamos una enseñanza muy acertada sobre la santificación, ¿verdad? Entonces estamos en el mundo, pero claro que podemos mantenernos como hijos de Dios aún estando en el mundo. Y era lo que hacía Mardoqueo. Mardoqueo estaba propuesto a mantenerse fiel a su Dios, el único Dios verdadero de los judíos. Entonces él era un hijo de Dios que había decidido mantenerse apartado de todo estilo de vida mundanal. Entonces igual que nosotros, un hijo de Dios tiene que determinar, repito, como se nos predicó esta mañana, los que estuvieron aquí, tenemos que determinar, la santificación tiene que ver con estar separados, apartados. Tenemos que decidir intencionalmente apartarnos de las cosas mundanales que no honran y que no agradan a Dios. Entonces, aunque se había dado una ley, según este versículo número 3, si no me equivoco. Bueno, vamos a leer el versículo 8, fíjese lo que dice el 8. Dice: luego Amán se acercó al rey Jerjes y le dijo: hay cierta raza dispersa por todas las provincias del imperio que se mantiene aislada de todas las demás. Tienen leyes diferentes de los demás pueblos y se niegan a obedecer las leyes del rey. Si recuerda los primeros versículos que leíamos, habla de que Mardoqueo decidió no inclinarse ni rendirle pleitesía como el rey había ordenado. Es decir, ya se había dado una orden, era una ley que se tenía que homenajear a Amán. Era parte de la ley en Persia que se tenía que dar homenaje a Amán. Pero aquí Amán dice: este pueblo y este personaje Mardoqueo y toda su gente la tenemos que exterminar porque están multiplicados entre tu reino. Vino y le dijo al rey, dice, y tienes que exterminarlos, no puedes tolerarlos, dice la Nueva Versión Internacional. ¿Por qué? Porque tienen leyes diferentes a los demás pueblos y a nosotros. No quieren obedecer tus leyes, rey. Pero era plan con maña, ¿verdad? Porque Amán sabía que él sabía que Mardoqueo era un hijo de Dios y que él no iba a cambiar su postura, y al no cambiar su postura, pues su vida estaba en peligro si él lograba convencer al rey de dar un edicto de exterminar a todos los judíos. Y entonces persuada al rey, le dice: no te conviene a tus intereses, oh rey, que siga con vida este hombre y su gente. Pero al igual que Mardoqueo, el hijo de Dios tiene que mantenerse, no importa cuántas amenazas Satanás, nuestro enemigo, lance en contra de los hijos de Dios. Tú y yo tenemos que mantener nuestra postura de mantenernos alejados de una vida mundanal y pecaminosa. Los hijos de Dios no nos regimos por las leyes del mundo, sino por las de Dios. Es cierto, hay leyes terrenales que no afectan mi vida personal con Dios. Tengo que obedecer la luz roja, tengo que obedecer el alto, ¿verdad? Tengo que prestar atención a las leyes terrenales siempre y cuando éstas no violen la ley de Dios. Pero cuando una ley viola la ley de Dios, y recuerde que la ley de Dios, y esto lo sabía muy bien Mardoqueo, cuando Éxodo capítulo 20, los 10 mandamientos, los primeros mandamientos hablan sobre: no te harás imagen ni ninguna semejanza, no vas a adorar a ningún otro Dios ajeno, solamente al único Dios verdadero, al Dios de Israel, al Dios de los judíos. Entonces Mardoqueo tenía esto bien grabado en su mente: aquí me están pidiendo hacer algo que viola la ley de Dios y no voy a condescender con ello.
Y él determina mantenerse alejado de las cosas de ese mundo en ese entonces o de esa nación pagana. Mire lo que dice Segunda de Corintios capítulo 10 versículo número 3. Dice, es verdad, desde la traducción lenguaje actual, es verdad que vivimos en este mundo, pero no actuamos como todo el mundo, ¿verdad? Segunda de Corintios 10:3 es la traducción lenguaje actual. Es verdad que vivimos en este mundo, pero no actuamos como todo el mundo. Eso es, it's easier said than done, decimos en inglés, ¿verdad? Es más fácil decirlo que hacerlo, ¿verdad? Porque hay mucha peer pressure, y peer pressure no nada más es para los jóvenes. A veces hay esa presión que no solamente experimenta la juventud, todos nosotros la experimentamos, ¿verdad? Parientes, familiares, compañeros de trabajo que nos inducen a hacer las cosas mundanales, que nos invitan a hacer lo que no agrada a Dios, y a veces hay tanta presión. ¿Por qué? Porque todo mundo lo hace y nos sentimos presionados, y muchos caen en esa tentación y muchos ceden ante esa presión. Pero segunda de Corintios 10:3 dice, es verdad que vivimos en este mundo, pero no actuamos como todo el mundo. Estamos aquí y otros pueden hacer lo que quieran con su vida, pero tú y yo tenemos que decidir intencionalmente mantenernos alejados de una vida pecaminosa que no le agrada a Dios. Miren lo que dice Esther 3:2. Todos los funcionarios del rey se inclinaban ante Amán en señal de respeto cada vez que él pasaba, porque el rey lo había ordenado. Pero Mardoqueo se negó a inclinarse ante él o a rendirle homenaje. Tú y yo tenemos que negarnos, al igual que Mardoqueo, condescender y rendir pleitesía a Satanás, condescendiendo con las cosas mundanales. Porque hoy en día está muy de moda de repente de que, ay, pues todos lo hacen, ¿verdad? Y todos lo hacen, pero no porque todos lo hacen. Nosotros teníamos un profesor en el instituto bíblico que, bueno, Dios bendiga al hermano, ¿verdad? Un profesor en el instituto bíblico era tan buenazo, y que de repente estábamos con un examen, alguna controversia, y pues se revisaron los exámenes y me saqué una mal. Y entonces a mi esposo le pasó esto literalmente, que se había sacado una mal, y entonces él dijo, pero ¿cómo, maestro? Es que esa era la respuesta correcta. Mire lo que dice el libro, mire lo que aquí está, mire, aquí está la prueba. Esta me la tenía que haber sacado buena. Claro, usted conoce a su pastor, eso implicaba sacar su 100, ¿verdad? Entonces, él estaba reclamando, ¿verdad? Su 100, ¿verdad? Porque esa respuesta se la habían marcado mal y en verdad estaba acertada. Y entonces dijo, bueno, dice, no vamos a discutir. Dice, levanten la mano todos los que levantaron la mano. Y entonces todo el mundo levantó la mano. ¿Y quién puso la B? Pues el pastor, ¿verdad? Bueno, entonces la respuesta es A, ¿verdad? Y el pastor estaba indignado porque dice, y si todo mundo está mal, ¿verdad? ¿Por qué nos tenemos que ir con la mayoría? Pues a veces así en la vida cristiana desafortunadamente juzgamos mal, porque todos están haciéndolo, creemos que es permisible, y no, tenemos que ir. ¿Cuál es la ley nuestra? La palabra de Dios. Dice la Biblia que esta es como un espejo, nos enseña, nos corrige. Cuando vamos al espejo te dice que estás despeinado, que estás chorreado, que necesitas una manita de gato o de león, ¿verdad? O de tigre, o no sé cómo dicen, ¿verdad? Pero dice, esto te dice la verdad. Dice que es espada de dos filos. Eso habla de una cirugía espiritual, ¿verdad? Nos corta, nos penetra hasta partir el alma, pero es cirugía que al fin y al cabo va a corregir lo que está malo para yo salir mejor, pulido, ¿verdad? Mejor que antes. Nosotros estamos en el mundo, pero no actuamos como el mundo. Actuamos de acuerdo a las leyes divinas, porque esta es la autoridad suprema para nosotros los creyentes. Denle un aplauso al Señor. El mundo pasa, dice la Biblia, y sus deseos, pero la palabra de Dios, esta permanece para siempre. El Hijo de Dios tiene que mantenerse apartado del mundo, aun cuando eso no sea muy divertido. Mantenerse apartado de la mundanalidad puede no ser muy divertido. Juan 15, versículo 19 dice, si permanecieran
al mundo, el mundo, si pertenecieran al mundo, nueva traducción viviente, si pertenecieran al mundo, el mundo los amaría como a uno de los suyos, pero ustedes ya no forman parte del mundo. Yo les elegí para que salieran del mundo, por eso el mundo los odia. Por eso el mundo los odia. ¿Por qué? Porque somos un pueblo diferente, no somos como todos los demás, es un pueblo diferente. Todo mundo hace eso, pero yo soy diferente. Todo mundo condesciende con el pecado, pero yo soy diferente. Yo soy diferente porque me rijo no por lo que dice el mundo ni Satanás, me rijo por lo que dice Dios y su palabra. Y es el que alguien nos odia no es muy divertido, ¿verdad? No se siente, ay sí, yo busco que todo el mundo me odie. No, al contrario, a veces nos metemos en problemas por querer buscar la aprobación de todo el mundo, ¿verdad? Porque a nadie le gusta ser odiado. ¿A quién le gusta que le odien? A nadie. Cuando eres objeto de odio te hace candidato para burlas, para maltratos, ¿verdad? A ser lastimado, lastimada. Y quisiera decirte que es diferente, pero así es cierto, ¿verdad? Vamos a ser objetos de maltrato, de burlas, en mayor o menor escala. Quizás la mayoría de nosotros ya hemos experimentado eso por decidir seguir a Cristo. ¿Cuántos lo han experimentado? ¿Algún compañero de escuela, de trabajo que se burla de uno por tu fe en Cristo Jesús? ¿Y dónde está tu Diosito? ¿Verdad? Y experimentamos esas afrentas a causa del evangelio. ¿Y de cuándo acá tan santurrón? Y no eras el que era tan mal hablado, y no eras el que eras bien peleonero o bien peleonera. No, aquí no había de eso, ¿verdad? Pero bueno, entonces somos objeto de escarnio, somos objeto de maltratos, de burlas. Y quisiera yo decirle que no vas a pasar eso si vienes a Cristo. Lo cierto es que viene con, it comes with the territory, viene con el territorio. Te van a juzgar mal, te van a tratar mal por ser cristiano, pero te digo esta tarde, no te intimidas, no te cohibas, no te dejes llevar por eso que estás experimentando. Mantenerse apartado de la mundanalidad tiene grande galardón. Ese es el otro lado de la moneda, porque mientras unos se burlan, mientras otros me maltratan, mientras sufro escarnio y persecución, por otro lado Dios me da un grande galardón por mantenerme fiel a Él. Dele un aplauso al Señor. Mire lo que dice Mateo capítulo 5 versículo 10 al 11, nueva traducción viviente, dice: Dios bendice a los que son perseguidos por hacer lo correcto, porque el reino del cielo les pertenece. Dios los bendice a ustedes cuando la gente les hace burla y los persigue y mienten acerca de ustedes y dice toda clase de cosas malas en su contra, porque son mis seguidores. Alégrense, estén contentos, porque les espera una gran recompensa en el cielo. Y recuerden que a los antiguos profetas los persiguieron de la misma manera. Alégrate, pueblo, si por la causa de Cristo eres perseguido, si por la causa de Cristo sufres burlas, maltratos y escarnio. Alégrate. ¿Por qué? Porque nos espera. A lo mejor ahorita tienes que padecer por un momento, pero nuestro galardón en el cielo será grande y amplio y va a valer la pena. Dele un aplauso al Señor, porque yo estoy haciendo tesoros, como dice uno de los evangelios. Yo estoy haciendo tesoros no en la tierra, sino en el cielo, porque en la tierra los tesoros que hagamos aquí, dice, corrompen, se acaban, se terminan. Dice, haz tesoros en el cielo, donde ni la polía ni el orín corrompen. Yo estoy depositando en el banco del cielo y de ahí voy a tener mi galardón. Mantente apartado de la mundanalidad, porque esto te va a producir un gran galardón. Otra versión dice bienaventurados. Bienaventurados es buena ventura. Aquí dice bendice. Bendice viene de bien decir. Dios ya ha hablado bien para los suyos. Dios ya ha hablado promesas de bendición para sus hijos. Dios ya ha hablado grandes cosas para tu vida. Aférrate a Él. Mantente alejado de las cosas mundanales. Mantente fiel a Dios y vas a experimentar todo el bien que Él ha prometido
prometido a su debido tiempo. Tendrás buena aventura, tendrás un buen viaje, tendrás éxito cuando nos mantenemos fieles a Dios antes que a Satanás o las cosas de este mundo. Estén contentos porque les espera una gran recompensa. Dice Primera de Juan capítulo 2 versículo 15 al 17, no amen a este mundo ni las cosas que les ofrece, porque cuando aman al mundo no tienen el amor del Padre en ustedes, pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Nada de eso proviene del Padre, sino que viene del mundo, y este mundo se acaba junto con toda la gente, junto con todo lo que la gente tanto desea, pero el que hace lo que a Dios le agrada vivirá para siempre. El que hace lo que a Dios le agrada vivirá para siempre. ¿Y qué es lo que a Dios le agrada? Lo que está escrito en esta su palabra. Josué 1:8, que dice respecto a la palabra de Dios, que meditemos día y noche en esta palabra, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Entonces harás prosperar tu camino y todo te va a salir bien. Por el momento a lo mejor no todo me va bien, pero todo va a obrar para bien a su debido tiempo, porque soy un hijo de Dios que he escogido mantenerme apartado de todo aquello que a Dios no le agrada. Dijimos en el versículo 8 del capítulo 3 de Esther, la Nueva Versión Internacional, le dijo Amán al rey, no te conviene tolerarlos, no te conviene tolerarlos. Mientras el diablo no te tolera, mientras el diablo te odia, no te tolera, Dios te recompensa por mantenerse fiel a él. Dele un aplauso al Señor. Amán odiaba a Mardoqueo por ser diferente, y Satanás nos odia a nosotros porque somos diferentes, no somos iguales. No hablo como el mundo, no camino como el mundo, no actúo como el mundo, no respondo como el mundo. Yo respondo de acuerdo a la voluntad de Dios, y eso me provocará grandes galardón. Pero otra razón es porque eres una amenaza. No solamente eres diferente, y el diablo no le gusta eso, porque has escogido algo diferente a lo que él te ofrece, sino porque eres una amenaza. Así como lo oyes, tú eres una amenaza para el reino de las tinieblas, ¿sabías? Y por eso explica muchas veces por qué el diablo quiere destruirnos. Recuerde que Juan 10:10 dice que él ha venido para hurtar, matar y destruir. Su intención de Satanás es destruir a todos los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque eres una amenaza. Porque cuando tú te la crees de que eres hijo de Dios, cuando tú te mantienes fiel a Dios y Dios te otorga su bien, su poder, su autoridad, tú tienes el potencial de cambiar el mundo, tú tienes el potencial de cambiar tu familia, tú tienes el potencial de cambiar tu entorno, de cambiar tu destino y el destino de otros. Cuando nos levantamos los hijos de Dios para servir a Dios con todo nuestro corazón, no solamente servirle a Dios, sino servir a la comunidad, servir a la gente, hacer la obra de evangelista, hacer el trabajo y el servicio que a Dios le agrada, que va a contribuir al engrandecimiento del reino de Dios aquí en la tierra. Tú y yo nos convertimos en una amenaza para Satanás. Mardoqueo desafiaba a Amán al no inclinarse. Se sentía amenazado a Amán por Mardoqueo porque él no se inclinaba a él. Pero no solamente por eso era una amenaza, sino Mardoqueo era una amenaza para Amán, porque mire, Mardoqueo, dijimos, era judío. Y Amán, dice, si va conmigo, allí en el capítulo 3 de Esther, dice el versículo 1, tiempo después el rey Jerjes ascendió a Amán, hijo de Amedata el Agageo. Amán, hijo de Amedata el Agageo, perdón. Amán venía de los amalecitas, él era una amalecita de esa nacionalidad, de esa raza, él era amalecita de ese pueblo. Mardoqueo era judío. Y mire lo que dice el versículo 6 nuevamente, como se había enterado Amán,
como se había enterado de la nacionalidad de Mardoqueo, decidió que no bastaba con matar solamente a él. Entonces buscó la forma de destruir a todos los judíos a lo largo y ancho del imperio de Jerjes. No solamente Amán le agarró un odio porque no se le inclinaba y le rendía homenaje, que era parte de, pero dice la Biblia en los versículos que estamos mencionando de que Amán odiaba, dice que se enfurecía en contra de Mardoqueo, pero él tenía un odio muy extremo, pero no solamente por ese acto, sino por el hecho de que al darse cuenta, dice, se enteró de que Mardoqueo cuando él se entera, crece su odio. Cuando él se entera que no nada más lo odio porque no se me inclina, lo odio porque cuando se enteró de que Mardoqueo era de los judíos, eso lo encendió más. ¿Por qué? Porque había una rivalidad histórica entre judíos y amalecitas por años, trazados hasta el tiempo del rey Saúl, el primer rey del pueblo de Dios. Primera de Samuel, capítulo 15, usted lo puede leer, cómo Saúl derrota a Amalek o a los amalecitas. Entonces, históricamente había una realidad. Los judíos, el pueblo de Dios, históricamente cuando estaban alineados a la voluntad de Dios, siempre ganaban sus batallas, siempre vencían a sus enemigos. Y ahorita Mardoqueo era una persona alineada a la voluntad de Dios y la evidencia estaba allí de que no se inclinaba a nadie más que al único Dios verdadero. Entonces, ¿usted cree que Amán, conociendo la historia y teniendo el rango que tenía y que era conocedor de la historia, no sabía que si él dejaba a Mardoqueo con vida, eso implicaba que una vez más ellos serían derrotados, el pueblo de Dios prevalecería y ellos quedarían una vez más aniquilados y en vergüenza? Entonces, al enterarse de que este hombre era judío, dijo: no quiero acabar solamente con él, ahora quiero acabar con toda su gente. Y quiso exterminar a todos, absolutamente a todos los judíos. Y elaboró un plan para destruir a Mardoqueo, pero no solamente a Mardoqueo en el capítulo 4, versículo 9 en adelante, sino a todos los judíos. Lo mismo sucede con Satanás. Satanás sabe que si tú y yo nos levantamos a servir a Dios con nuestros dones, con nuestros talentos, con nuestros ministerios, con las habilidades que Dios nos ha dado, natas o por impartición del Espíritu Santo, cuando un hijo de Dios se levanta en guerra espiritual y empieza a trabajar para destruir al enemigo y ganar las almas, arrebatar las almas para el reino de los cielos, Satanás tiembla. Porque él sabe que tú y yo con Dios somos mayoría. Tú y Dios son mayoría. Y el diablo lo sabe y sabe que está vencido. Antes, en todas las cosas, somos más que vencedores, dice la Escritura, por medio de aquel que nos amó. Y si Dios es por nosotros, dice, ¿quién contra nosotros? Dice la Escritura, pelearán contra ti, dice, mas no te vencerán, dice Jehová, porque yo estaré contigo para librarte. Es cuestión de tiempo, pero los hijos de Dios siempre ganamos victorias, no por nuestra propia fuerza, sino porque de nuestro lado está el que todo lo puede, a quien hemos decidido servir con todo nuestro corazón. Dele un aplauso al rey. Entonces la urgencia de Amán era destruir a Mardoqueo, pero también a todos los judíos. Al enterarse de esto, se enfurece más, crece su odio y decide destruir. Así como Satanás nos quiere destruir a nosotros. Acuérdese, el propósito del ladrón es robar, matar y destruir. Pero dice, pero Dios quiere darnos una vida y una vida en abundancia. Su intención de Amán no era acabar con Mardoqueo, sino con todos los judíos también. Amán sabía que históricamente el pueblo de Dios, siempre que estaba alineado con Dios, vencía a sus enemigos. Mardoqueo, al no inclinarse, estaba alineado con Dios. Y esto implicaba que Dios iba a estar de su parte, y eso implicaba salvación para todos los judíos. Tú y yo somos una amenaza para el reino de Satanás. Dice en Mateo capítulo 5, más adelante, hace momentos leíamos también en Mateo 5, pero mire lo que dice.
en el versículo número 13. Dice, ustedes son la sal de la tierra, pero para que sirva la sal si ha perdido su sabor, ¿pueden lograr que vuelva a ser salada? La descartarán y la pisotearán como algo que no tiene ningún valor. Ustedes son la luz del mundo, como una ciudad en lo alto de una colina que no puede esconderse. Nadie enciende una lámpara y luego la pone debajo de una canasta. En cambio la colocan en un lugar alto donde ilumina a todos los que están en casa. De la misma manera, dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos, para que todos alaben a su Padre Celestial. ¿Sabe? La luz es una amenaza a las tinieblas. Se enciende la luz, se acaban las tinieblas, ¿sí o no? Pues aquí queremos ser velas encendidas, lámparas encendidas, que echemos a andar nuestros dones, nuestros talentos, nuestros ministerios, que nos atrevamos a hablarle al compañero, a la compañera de trabajo, al pariente, que le presentemos el plan de salvación a los hijos, que hagamos por ministrarle a nuestros vecinos. ¿Por qué? Porque cuando un hijo de Dios enciende la lámpara, se acaban las tinieblas. Amén. Dele un aplauso al Señor. No fuiste diseñado para estar escondido debajo de la mesa. Fuiste diseñado para ser una amenaza para el reino de las tinieblas. Tercera razón y última. ¿Por qué Amán odiaba a Mardoqueo? Porque era de un pueblo diferente. Porque era una amenaza. Pero también porque era un bendecido. Dios ya había hablado bendición sobre el pueblo de Dios. Dios había dicho, ustedes son mi pueblo y yo voy a ser su Dios. Desde el tiempo de Abraham, del padre Abraham, padre de la fe. Desde sus antepasados, Dios ya había bendecido. Es más, desde la creación. Porque dijo Dios en capítulo 1 del libro de Génesis, que Dios cuando hizo al hombre y a la mujer, dice que los bendijo. Y les dijo, multiplicaos y fructificar y señorear en la tierra sobre todas las cosas. Estoy parafraseando. Pero Dios bendijo tu vida desde el principio. Tú eres un hijo, tú eres creación de Dios. Y tú estás bendecido. Recuerda aquel suceso cuando el profeta quiso maldecir, que se le dio la orden, ve y sube al monte y maldice a este pueblo que Dios nomás los está bendiciendo y les va muy bien. Maldícelo. ¿Y qué sucedió? Él trataba de maldecir, pero de su boca salía ¿qué? Bendición. Trataba él de maldecir y de su boca salía bendición. ¿Por qué? Porque nadie puede maldecir algo que ya Dios ha bendecido. Dele un aplauso al Señor. Y Dios ha hablado bendición sobre tu vida. Y la bendición de Dios estaba sobre Mardoqueo. Y no importa las tramas de Amán, porque vaya que resumo las tramas. Porque ya veo que tiene mucho calor, yo también. Resumo el plan de Amán. Él quiso engañar al rey para que hiciera una ley de que en un día, en tal día, en el mes de marzo, iban a destruir a todos los judíos, iban a matar a todos los judíos que había entre ellos, entre la nación. Y el rey selló con su anillo y dio el edicto que en tal día se iba a dar por muerte a todos los judíos. Eso incluía a Mardoqueo, eso incluía a la reina Esther. Ellos también eran judíos. El rey Asuero, el rey Jerjes no lo sabía, pero con engaños fue seducido por Amán y dijo, tiene razón su argumento, no debo tolerar un pueblo que está así creciendo, el día de mañana me van a hacer un peligro, y selló esa ley. Y una ley sellada con el anillo del rey no era irrevocable, no se podía cambiar. Entonces Amán se creía realizado, pensó, logré mi objetivo. Y luego, cuando la reina Esther se siente triste por esta situación y esta amenaza que hay en contra de su pueblo, y guiada por su pariente Mardoqueo, sabe que ella tiene que interceder por su pueblo, y dice, y entró sin ser llamada delante del rey, y halló gracia y favor delante del rey. Usted conoce la historia, y convocó al rey a un banquete para hacer su petición. 3 banquetes se llevaron para cuando ella se animó a decirle, Amán ha tramado esto, y yo quiero que salves a mi pueblo y a mi gente.
Amán en esos banquetes pensó que, la reina me está invitando a un banquete nada más a mí, al rey. Él se creía muy especial, no sabía cuál iba a ser la petición de Esther. Y halló gracia y halló favor. Pero en una de esas ocasiones, o más bien más adelante, el rey, cuando le hacen la petición, dice que no puede dormir. La siguiente noche no puede dormir, o esa noche no puede dormir. Y entonces dice, tráiganme el libro de la historia, de los eventos aquí de la nación. Y cuando él está leyendo para calmarse o lo que sea, lee que en una ocasión Mardoqueo, que estaba a la puerta del palacio, ahí era donde él trabajaba, en la puerta guardaba, guardiana ahí de la puerta del palacio. Él se dio cuenta o recordó que Mardoqueo había descubierto a unos hombres que estaban tramando asesinar al rey. Y gracias a que Mardoqueo intervino, el rey no sufrió ese asesinato. Entonces el rey dice, bueno, ya este hombre que está aquí escrito, que me estoy recordando lo que pasó en aquella ocasión, ¿qué hicimos para honrarlo? Y entonces dijeron, no, pues no hiciste nada para honrarlo. Entonces, ¿qué sucede? Según el relato ahí en el libro de Esther, vamos a Esther capítulo número 6. Acuérdense en todo esto que en el tercer capítulo de Esther, Amán, después del rey, era el más grande. Entonces vaya lo que dice Esther capítulo número 6. Si gustan acercarse los músicos. Dice, cuando ya él descubre, dice versículo 3, ¿qué recompensa o reconocimiento le dimos a Mardoqueo por este acto?, preguntó el rey. Sus asistentes contestaron, nunca se ha hecho nada. ¿Quién está al patio exterior?, preguntó el rey. Amán no se había dado cuenta de esto. Dice, resulta que Amán acaba de llegar al patio exterior del palacio para pedirle al rey que atravesara a Mardoqueo en el poste que había preparado. Es decir, para este entonces, como Mardoqueo no le estaba rindiendo pleitesía, Amán, aconsejado por su esposa y sus amigos, había hecho una horca, un poste con una horca, para cuando denunciara él a Mardoqueo delante del rey, mandaran ahorcar a Mardoqueo en esa horca. Entonces él venía con esa intención a denunciar a Mardoqueo para que lo ahorcaran. Pero ¿cuál fue su sorpresa? Mire, dice, ¿quién está al patio? Versículo 4. ¿Quién está en el patio exterior?, preguntó el rey. Resulta que Amán acababa de llegar al patio exterior del palacio para pedirle al rey que atravesara a Mardoqueo en el poste que había preparado. Entonces los asistentes contestaron al rey, es Amán el que está en el patio. Háganlo pasar, ordenó el rey. Entonces Amán entró y le dijo, ¿qué debo hacer para honrar a un hombre que verdaderamente me agrada? Amán pensó para sí, o sea, Amán creía que estaba hablando de él. ¿A quién querría honrar el rey más que a mí? Así que contestó, si el rey desea honrar a alguien, debería sacar uno de los mantos reales que haya usado el rey, también un caballo que el propio rey haya montado, uno que tenga un emblema real en el frente, que el manto y el caballo sean entregados a uno de los funcionarios más nobles del rey, y que esta persona se asegure de que vistan con el manto real al hombre a quien el rey quiera honrar y lo pasen por la plaza de la ciudad en el caballo del rey. Durante el paseo, que el funcionario anuncie a viva voz, esto es lo que el rey hace con quien él quiere honrar. Perfecto, le dijo el rey a Amán. Rápido, lleva mi manto y mi caballo y haz todo lo que has dicho con Mardoqueo, el judío que se sienta a la puerta del palacio. No pierdas ni un detalle de todo lo que has sugerido. Fíjense qué extraordinario. Él pensaba que se estaba armando la fiesta para él. ¿Y cuál fue su sorpresa? Que a la persona que querían honrar era Mardoqueo, y la persona que él más odiaba no le quedó otra más que ir. ¿Quién era el más alto funcionario? Pues él. Así es que ¿quién iba a pasear por toda la ciudad y al que le iban a rendir homenaje? Era Mardoqueo.
¿Sabes por qué lo que el enemigo quiere usar para tu mal, Dios lo utiliza para tu bien? Y mientras que a ti te cueste y dices: Señor, ¿por qué tengo que sufrir por tu causa? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? Pero si tú te aguantas firme y fiel al Señor y no te dejas intimidar y le sirves igual con todo lo que está a tu alcance, con todo tu potencial, es cuestión de tiempo. Pero dice la Biblia que si humilla, Dios lo va a exaltar. Es cuestión de tiempo y Dios nos va a galardonar. Y muchas veces nos galardona aquí en la tierra, porque a su tiempo vemos la gloria de Dios aquí en la tierra. Pero el más grande galardón no es el de aquí en la tierra, es el que recibimos en el cielo, como mencionábamos hace unos momentos. Y le rindieron pleitesía. Y entonces, cuando termina ese episodio, después Esther, cuando hace la petición de que se necesita salvar a su pueblo por lo que Amán había tramado, cuando el rey se entera de lo que Amán había hecho, dijo: ¿quién es ese hombre? Pues es Amán. Dijo: pues ¿saben qué? Entonces él procuró, dijo: vamos a castigarlo. Y dice que Amán cuando vio que el rey había determinado hacerle algo malo como castigo, dice que se tiró a la cama de Esther para rogarle piedad, porque sabía que la única que podía interceder por él era Esther. Es la que había hallado gracia delante de Dios, delante del rey en este caso. Y le rogó. Pero al verlo en la cama, el rey se indignó y dijo: no bastaste con levantarte en contra de Mardoqueo y todos los judíos. No te bastó eso, ahora quieres violar a mi mujer. Así es que se enfureció el rey contra él y dijo: vayan y hórquenlo. Y en la horca que había Amán preparado para Mardoqueo, allí mismo le dieron muerte a Amán. El nuevo edicto fue dictado por Mardoqueo. Dijo: ahora sí, dijo el rey, tú y Esther escriban un nuevo edicto. Yo no puedo revocar aquel, pero escriban uno nuevo. Y se decidió en ese nuevo edicto que mientras se intentara matar a un judío, los judíos tenían todo el derecho a defenderse. Llegó el día señalado y me imagino que la mayoría no se animaron a hacerle nada a los judíos, porque podía implicar la muerte de ellos también. Pero los que se animaron, dice que hubo gran mortandad de la gente que quiso hacerle daño a los judíos, y los judíos se mantuvieron intactos, a salvo. Y sabe que si usted lee en el capítulo número 8, si no me equivoco, dieron muerte a 10 de los hijos, porque hubo un momento en el que Amán presumió de todo lo que tenía, y todos sus hijos también. Y 10 de los hijos de Amán, sus 10 hijos, fueron también dados por muertos. Y los 10 hijos también fueron puestos en la horca donde murió su papá. Porque el diablo puede parecer, porque a veces tú dices: mira cómo prospera y no es ni cristiano, yo que quiero hacer todo bien y que quiero servir a Dios y que quiero agradarle, ¿por qué Dios no me saca adelante? No te dejes llevar por eso. Eso es una apariencia. Tarde que temprano, dice la Biblia, serán cortados y echados en el fuego. Tú mantente fiel a Dios, que a su tiempo no nos cansemos, dice Gálatas 6:9, no nos cansemos pues de hacer el bien, que a su tiempo segaremos si no desmayamos. No cuelgues los guantes, no rindas pleitesía al mundo, no cedas ante esa tentación. Mantente fiel a Dios, sírvele con todo tu corazón, haz lo que puedas por ganar almas para Cristo. Sé luz en medio de las tinieblas, conviértete en una amenaza para Satanás, y a su tiempo Dios te va a galardonar y te va a bendecir, porque ya Dios desde el principio ha hablado bendición para sus hijos, y Él no es hijo de hombre para que mienta ni se arrepienta. Póngase de pie mientras leo el capítulo 10 de Esther, todo el capítulo, son 3 versículos. Dice: el rey Jerjes impuso un tributo en todo su imperio, incluso hasta las costas lejanas. Sus grandes logros y el relato completo de la grandeza de Mardoqueo, a quien el rey había ascendido,
están registrados en el libro de la historia de los reyes de Media y de Persia. Mardoqueo el judío llegó a ser primer ministro, segundo en mando después del propio rey Jerjes. Fue un hombre muy importante entre los judíos. ¿Notó el rango que adquirió? El segundo después de Jerjes o de Asuero. Fue un hombre muy importante entre los judíos, de gran estima ante ellos, porque siguió actuando a favor de su pueblo y defendiendo el bienestar de todos sus descendientes. Me encanta esto. Buscó el bienestar, siguió trabajando por el bienestar no solamente del momento, sino de todos sus descendientes. Cuando tú escoges ser un pueblo diferente, cuando tú decides ser una amenaza para el reino de las tinieblas, cuando te la crees y recibes tu bendición, esa bendición va a alcanzar a las generaciones después de nosotros. Las generaciones, tus descendientes, van a alcanzar la bendición por tu fidelidad.